Este capítulo analiza las transformaciones de la desigualdad y la estructura social en España, examinando tanto las formas tradicionales de estratificación como los nuevos factores que están reconfigurando el reparto de recursos. ¿Por qué España mantiene niveles de desigualdad superiores a la media europea pese al crecimiento económico? ¿Y qué papel juegan factores como la vivienda, la digitalización y la transición energética en la creación de nuevas brechas sociales? Los datos expuestos nos permitirán comprender los mecanismos que perpetúan las desigualdades e identificar las políticas necesarias para promover una mayor cohesión social. El capítulo 2 del informe tiene como principal objetivo estudiar las relaciones entre la estructura social y la desigualdad. De hecho, el título es precisamente Estructura social y desigualdad, es decir, identificar los grandes cambios sociales, esos grandes procesos, y ver qué efecto ha tenido sobre la distribución de los recursos. Y la verdad es que en los últimos 20 años ha habido grandes cambios sociales, ¿no? Desde luego que sí. Por ejemplo, hay cambios sociales que atañen a elementos que antes aseguraban el éxito, como es la educación, el empleo o el acceso a la tecnología. Y luego también las diferencias entre los hombres y las mujeres, que ya no son tanto en términos de acceso a la educación y al empleo, sino dentro del empleo, pues en esa segregación vertical y horizontal. Nos cuesta muchísimo cambiar las dificultades de los inmigrantes y todo esto en un contexto pues, de una crisis de oferta de vivienda importante y del agravamiento de las consecuencias de la crisis climática. Sí, la verdad es que son procesos de gran calado, de mucho alcance, y no era fácil identificar los grandes procesos y estudiar qué implican sobre la desigualdad. Lo que hemos hecho en el informe es buscar cuáles eran las formas más tradicionales de desigualdad y añadir esos riesgos nuevos que van desde la digitalización, la transición digital, la pérdida de capacidad de las políticas públicas, ¿no? Fijándonos pues casi en dos grandes ámbitos, ¿no? Lo que es la distribución de las rentas primarias, donde generan su renta los hogares principalmente, y los factores que van desde esa distribución a la renta disponible. Eso sí, un énfasis que hemos querido dar al capítulo es añadirle elementos dinámicos, movilidad, desigualdad de oportunidades en el largo plazo, y no olvidarnos de toda una serie de elementos transversales, el género, la edad, el espacio, para producir una batería de resultados, pues yo creo que realmente amplia, ¿verdad? Desde luego que sí. Por ejemplo, en el ámbito de las rentas primarias que estabas mencionando, pues hemos tenido estudios que abordan el impacto de las nuevas tecnologías y la polarización en el empleo, creando nuevas formas de empleo flexibles, precarias, que lógicamente afectan a las rentas primarias. Y también hemos tenido estudios sobre cómo está cambiando la relación salarial entre los inmigrantes y los nativos y los jóvenes respecto de la generación de sus padres, que no solamente son más pobres, sino que además, cuando entran en el mercado de trabajo en épocas de crisis, les afecta muchísimo, en términos dinámicos, como decís. Sí, 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 claro, todos estos cambios en esa primera distribución afectan a los recursos de los que disponen finalmente los hogares. Y la verdad es que encontramos un panorama con algunas luces, pero también bastantes sombras. No luces porque es innegable que en los últimos años ha habido una mejora en términos de crecimiento económico, empleo, incluso desigualdad, indicadores de pobreza, pero también sombras porque esa pobreza se ha vuelto más crónica, se ha vuelto más consistente, la riqueza ha tendido a concentrarse más, especialmente en relación con la vivienda, los ingresos se han vuelto más inestables, hay mucha inercia en el futuro de las personas dependiendo mucho de su origen, apenas cambia el riesgo territorial, el patrón territorial de la pobreza, y a la vez emergen esas nuevas realidades sociales que tienen que ver con estas transiciones. Pero la realidad final es que aunque hay mejoras, seguimos siendo un país muy desigualitario en el contexto europeo, ¿verdad? Seguimos siendo desigualitarios, pero es porque hay cosas que, a pesar de que han cambiado todo lo que tú planteas, otras cuesta más cambiarlas. Por ejemplo, la estructura productiva. Nuestra estructura productiva sigue muy anclada en sectores productivos que son muy dependientes de bajos salarios, de bajos costes laborales. Hasta que no tengamos un sistema productivo con más peso en los sectores que utilizan capital tecnológico, capital humano, y siguen capaces de crear más empleo de mejor calidad, pues difícilmente van a cambiar las cosas. Y luego también, dentro de estos cambios que tú señalas, todavía tenemos una capacidad redistributiva pues mucho más pequeña de lo que deberíamos, teniendo en cuenta la renta que tiene este país, ¿no? Sí, sí, ese es uno de los grandes retos. Necesitamos políticas más ambiciosas, tanto en diseño como en volumen, por supuesto. Políticas que no sean solo de redistribución, que por supuesto, políticas de predistribución, aunque ha habido avances
en salarios mínimos, reducción de la temporalidad. Necesitamos un tamaño mucho mayor, mucho más homologable con el que tienen estas políticas en los países europeos. Pero no podemos olvidar también que hay que diseñar nuevas políticas para hacer frente a las nuevas realidades, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, si tenemos ahora nuevas formas de precariedad laboral asociadas a, pues, la tecnología, hay que regular esas nuevas formas de empleo. Si tenemos también políticas de descarbonización que están teniendo resultados, pues, regresivos, tendremos que reorientarlas o rediseñarlas. Es decir, que las nuevas realidades deberían asociadas nuevas políticas, pero al mismo tiempo las inercias que permanecen como la importante transmisión intergeneracional de la pobreza se debería seguir atajando con políticas más audaces en el ámbito educativo, que rompan esa cadena de transmisión de la pobreza entre generaciones. Bueno, en realidad esto solo es un pequeño aperitivo de lo que los lectores pueden encontrar en el capítulo. Animamos a que hagan una lectura de nuestro relato y a ver si entre todos podemos construir o edificar una sociedad pues, donde estos riesgos, esta vulnerabilidad se vaya reduciendo. Así es.